Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, después de unas horas muy densas, espero llegar al término, ¿no?, de este esfuerzo con una presentación sobre los grandes retos que tiene la salud en los próximos años. Voy a compartir una presentación que me va a ser útil. Básicamente van a ser ejemplos, espero que sea divertido y que sea de utilidad. Bueno, antes de nada, como he dicho, agradezco la invitación. Yo he planteado este título, Fronteras de la Salud, y tengo que decir que no soy un experto de medicina, no soy un experto del sector hospitalario, simplemente soy alguien que está muy atento a lo que ocurre en el mundo y que captura información y la organiza, y me he atrevido a hacer una presentación desde fuera del sector de lo que creo que va a ocurrir en las fronteras de la salud. Me dedico a la innovación desde hace más de 20 años y en estos momentos mi objetivo principal es ayudar a todo tipo de organizaciones a pensar en el medio y largo plazo. Por tanto, lo que vais a ver quizá no es algunas de las cosas aplicables inmediatamente, pero el espíritu de mi presentación es: hay un mundo muy dinámico, efervescente, al que hay que dar una respuesta. Yo creo que estaréis de acuerdo en que, aunque sea una frase muy americana, ¿no?, que realmente vamos a ver cambios muy importantes, que ellos dirían dramáticos, en la próxima década, y voy a intentar aproximarme, sobre todo, como he dicho, de una perspectiva más de organización, digamos, de impacto social, más que desde un punto de vista estrictamente científico. ¿Cuál es el contexto de la salud? El contexto de la salud es que vamos a ver soluciones a problemas que quizá nuestros padres no habrían soñado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder seguramente resolver la malaria con un impacto tremendo en la economía y el desarrollo social de África, que es el lugar del planeta que más va a crecer en las próximas décadas. Vamos a ver cómo enfermedades tan terribles como la esclerosis múltiple empiezan a tener aproximaciones de solución o incluso soluciones totales. Vamos a ver cómo problemas ya endémicos como la hepatitis, el SIDA, otro tipo de enfermedades de transmisión sexual son controladas, o incluso algunas, como la hepatitis C, con el objetivo de que sean totalmente eliminadas. Pero también vamos a ver cómo enfermedades como la malaria y el dengue, que hasta ahora estaban exclusivamente en zonas con un determinado clima, justamente por el cambio climático, se pueden expandir a otras partes del planeta. Es decir, nuevas soluciones hemos visto, pero también nuevos problemas. Veremos cómo algunos expertos nos avisan de que el nivel de fertilidad humano va decreciendo y, por tanto, que dentro de unos años pues vamos a tener realmente las parejas van a tener problemas para la reproducción. Nuevos estudios demostrarán que algunos de los desarrollos químicos del desarrollo industrial tienen grave influencia en el desarrollo de enfermedades. Hay correlaciones o incluso impactos directos en el cáncer, como este estudio relativamente reciente ha demostrado. Veremos cómo las infecciones a bacterias resistentes a los antibióticos pues llevan a graves problemas sanitarios, y para eso pues aparecen montones de iniciativas, sobre todo startups, grupos de investigación en todo el mundo. Este es un simple ejemplo de ese escenario de múltiples actores que hacen de este sector uno de los más atractivos del mundo desde el punto de vista de desarrollo de conceptos, de desarrollo científico-tecnológico y también de desarrollo de negocios. Sabéis, por ejemplo, que tomando solo las empresas americanas del sector biotecnológico, si comparas sus valores en bolsa desde el año 2010 al este año mismo, 2021, se ha multiplicado un promedio de por 5 su valoración en bolsa, y además la inversión en capital riesgo en estas empresas durante 2020, pues como veis, se ha multiplicado respecto al 2010 en 5 veces también. O sea, hay un factor de multiplicación de 5, tanto en valor en bolsa como en inversión, lo cual quiere decir que es un sector extremadamente interesante para la inversión. Esto no es, evidentemente, hospitales,
aunque también, sino que muestra el contexto. Además, aparecen las grandes empresas digitales que se interesan por esto hasta el punto de que los grandes, ¿no? Los Apple, Google y Amazon del mundo, pues están en esa lucha sobre todo por servicios como los digitales de asistentes personales de salud, de distribución farmacéutica, cambiando las reglas de juego. Quiero empezar también diciendo que hay unos aprendizajes de la pandemia que están aquí para quedarse. Uno es el hecho de que seguramente este será un virus que quedará con nosotros, como los virus de la gripe. Es decir, y esto nos tendremos que ir acostumbrando, que aparecen nuevas situaciones a las que habrá que responder y que se quedan, no vienen y se van, tanto una nueva presión sobre el sistema sanitario, pero para esa nueva situación, para las que se desarrollan soluciones rápidas. Creo que una de las grandes sorpresas positivas de la pandemia ha sido el desarrollo rápido, ¿no?, de esas vacunas que han permitido pues, que algunos países que han llevado la vacunación a un nivel elevado de la población pues estén más protegidos respecto a la enfermedad, y además ha llevado a toda una revolución de las formas de diagnóstico, cambios en la aplicación de modelos de inteligencia artificial para avanzar en esa, digamos, lucha más eficiente, ¿no? Tiene que también destacar que, por ejemplo, en distintos hospitales pues, se han realizado avances en, por ejemplo, la personalización del tratamiento, a través de herramientas de inteligencia artificial, es decir, buscar patrones para, digamos, reducir la mortalidad. Es decir, que habrá una lectura positiva de la pandemia, que es este aprendizaje y la aparición de nuevos fármacos que lleven digamos, a tratar de manera distinta, en este caso como complemento a la vacunación, a una condición, a un virus que se queda con nosotros. El virus también, la epidemia nos ha llevado al desarrollo de las tecnologías de mRNA que han alertado, ¿no?, del poder que tienen. Han estado allí como 40 años esperando su oportunidad y van a ser aplicadas pues, a nuevas vacunas quizá contra el SIDA y también a tratamientos contra el cáncer. Por lo tanto, el mRNA está aquí como una de las grandes sorpresas positivas de la COVID. La aparición de nuevas moléculas creo que también es algo que podemos esperar. Sabemos que el desarrollo de nueva molécula es hoy extraordinariamente caro, se mide en centenares de millones y no más, y por tanto moléculas que funcionen es difícil. Yo creo que hay un desarrollo que aparecerá en el desarrollo de nuevas moléculas, quizá no tanto para la solución de una enfermedad como para la aportación de nuevas vías de tratamiento o incluso para enfrentarse a situaciones que hasta no imaginábamos. Por ejemplo, el tema de lo que se llama la molécula milagro, ¿no?, para poder responder al fallo de la memoria o al decrecimiento de la memoria en la edad. Esto no va a resolver un problema, una enfermedad concreta, sino que va a responder a una cosa que tiene que preocuparnos por la incidencia cada vez mayor de la edad, ¿no? O sea, y el envejecimiento de la población, a que nos lleva a que busquemos efectivamente una forma de atemperar el impacto que tiene la edad en la enfermedad. Es un factor muy importante de riesgo y, al menos en Occidente, pero también en China y en otros países de Asia, la incidencia del envejecimiento hay que tratarlo con nuevas moléculas, y especialmente el tema de la memoria nos va a preocupar mucho. Eso nos lleva a una nueva investigación, unas nuevas formas de investigación, a las bibliotecas de moléculas y el uso de la inteligencia artificial, de que después hablaré también, para responder a agilizar, acelerar el proceso de producción de nuevas moléculas. El unfolding, ¿no?, el desenredado de las moléculas, en las que hay tanto iniciativas públicas como privadas, algo que pienso que personas que están en audiencia y que tienen una larga trayectoria en este sector quizás no se habrían imaginado hace unos años, ¿no? La capacidad
de cálculo que nos lleva a eso, ¿no? A entender realmente cómo se pliegan las moléculas y la importancia del plegado en el efecto que tienen esas moléculas desde el punto de vista terapéutico. Una de las grandes cosas que podemos esperar es una potencia del diagnóstico. Creo que esto se inició con la secuenciación, la idea de que realmente podíamos llegar a algún tipo de medicina personalizada. Es como el coste, ¿no?, de la secuenciación ha ido decreciendo de una manera tremenda en las 2 décadas que llevamos aplicándolo, y al mismo tiempo el número de especies animales y vegetales secuenciadas ha ido aumentando. Es decir, que yo creo que el proyecto del genoma ha sido el lanzamiento de las posibilidades tecnológicas para llegar a nuevas formas de diagnóstico, que además con propuestas de secuenciación que ellos dicen que llega incluso al total, ¿no?, del ADN de una persona, pero claro, con unos precios que pueden ser ya absolutamente asumibles por cualquiera y que pueden abrir un panorama totalmente nuevo en la medicina personalizada y en el diagnóstico. Quiero destacar que esto no es solo una cuestión, podríamos decir, químico-farmacéutica, sino que es genética, sino que es también una cuestión de hardware, ¿no? Es decir, que lo que habrá que inventar es poder hacer el diagnóstico en poco tiempo en cualquier situación. Y esto es lo que, por ejemplo, empresas como Nanopore, una spin-off de Oxford, está planteando, el Anything, Anyone, Anywhere Diagnostic, ¿no? Y como con un pequeño dispositivo, basándose en esa tecnología de los nanopores, ¿no?, de los nanoagujeros, y con electrónica muy avanzada, puede permitir una revolución en la forma de hacer un diagnóstico in situ digamos, y en tiempo muy, muy corto. Esta idea yo creo que está en la agenda de muchas empresas en el mundo. Algunas son verdaderos líderes, ¿no?, en una revolución, como digo, la forma de hacer la secuenciación, y que lleva a propuestas como las de Grail, ¿no?, que Illumina adquirió, para poder, a partir de una sola gota de sangre, llegar a hacer la detección de hasta 50 tipos, no sé si es la palabra exacta, pero digamos tipos distintos de cáncer, ¿no? Es decir, que realmente la revolución aquí sea tremenda y lleva al check-up preventivo, ¿no?, a la posibilidad de poder detectar condiciones, situaciones, ya no solo enfermedades, a través de un diagnóstico sofisticado como el que hace, por ejemplo, aquí Blueberry, una startup de Barcelona. Entender el cáncer es uno de los grandes retos. Aquí yo creo que podemos esperar de todo. Entendéis que no soy en absoluto un experto en la materia, no tengo en absoluto esos conocimientos, pero creo que es muy interesante entender que esto va a ir de múltiples investigaciones en múltiples direcciones para encontrar esa categorización del problema y para encontrar nuevas formas totalmente distintas de atacar el problema, ya sea desde la inmunoterapia a, como digo, a fórmulas moleculares o incluso otras cosas que pueden venir más, incluso de los sensores cuánticos, que ahora quizás estamos en una etapa muy, muy incipiente, ¿no? Para llegar a un tratamiento no solo personalizado, sino casi, digamos, gen a gen, ¿no?, y tratar aquellos genes que están afectados, y para eso disponer de mapas de ejemplos, ¿no?, como el Cancer Dependency Map, un proyecto en el que se ve, digamos, dónde afecta más el cáncer, en qué condiciones, en qué poblaciones, y poder a partir de aquí tomar un tipo de decisiones de tratamiento, digamos, con esa gran cantidad de información que hasta ahora no podíamos hacer. Podemos esperar de todo en tecnología, podemos esperar desde cosas tan aparentemente elementales como imagen radiológica, imagen médica súper sofisticada. Aquí pongo un simple ejemplo, que es la radiografía en color, pero también podemos esperar la impresión 3D aplicada dentro y fuera del cuerpo. Sabéis que esto ha sido uno de los grandes desarrollos en los últimos años. Podemos esperar
microproductos como este, ¿no? Desarrollado por una startup española en la que también que tiene una función muy concreta, en este caso facilitar el guiado en intervenciones quirúrgicas, ¿no? del hilo con el que se suturan las intervenciones, o sea, micro innovaciones que buscan ese aumento de la eficiencia en el proceso, o desarrollos de startups en los que se mezclan las telecomunicaciones, la electrónica, etcétera, como este desarrollo de una startup que a partir de un análisis de miles de datos llega a la posibilidad de avisar, ¿no?, del riesgo de una crisis de epilepsia con unos minutos de antelación. Creo que tenemos también que decir algo sobre el tema de la robótica. De las grandes compañías hace años, ¿no?, que trabajan en esto, pero sin ser yo un experto puedo entender que esto se va sofisticando, una mezcla, ¿no?, una aumentación de los humanos con robots para hacer intervenciones más precisas. Esa idea de la combinación de la mano humana, ¿no?, de la mano del cirujano con una mano aumentada por medio de un robot. Precise es una empresa holandesa que permite operaciones de alta precisión a nivel, obviamente, submilimétrico, casi diríamos micrométrico, con la utilización de esa aumentación con un robot. Y podemos también esperar cosas como, por ejemplo, robots que están pensados exclusivamente para hacer la sutura de extremada precisión, incluso superior a la que puede hacer un humano. Sabéis que en esto hay empresas en todas partes, también aquí, y que la idea de la combinación de las capacidades humanas con las capacidades de un robot es una de las digamos, cosas esperables. También los exoesqueletos, los robots que permiten una esperanza de movilidad, que además van reduciendo cada vez más su tamaño y además con aplicaciones específicas a colectivos como en este caso los niños, que creo que esta es una startup andaluza, una empresa andaluza, que es, digamos, demuestra que aquí es una cuestión básicamente de imaginación multiplicada por la ingeniería. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que esas manos robóticas, esos exoesqueletos estén controlados directamente por la mente, y creo que ya hemos visto algunas cosas muy sorprendentes, y además que no solo sea un control de esa mano o de esa extremidad a través de la mente, sino que también sea la recepción, ¿no?, a través de sensores de señales que pueden ser también emitidas al cerebro. Es decir, que es una bidireccionalidad, lo que queráis imaginar y mucho más, ¿no? La idea de que al final sea el interfaz directo del cerebro, o sea, que el cerebro sea capaz de controlar estos instrumentos y recibir las señales. Esto está muy ligado a la nanociencia, ¿no?, al espacio de los nanómetros, o sea, de los 10 a menos 9 metros, ya a un nivel de las dimensiones de una molécula de glucosa, ¿no?, o de un virus. Creo que podemos esperar mucho y no esto necesariamente, o sea, a veces nos imaginamos pues que haremos robots como naves espaciales que circularán a nivel nanométrico. Bueno, de hecho también lo han hecho, es decir, que nos puede sorprender cualquier cosa. Yo creo que tenemos que esperar más cosas como esta, es decir, nanorobots, ¿no? Por ejemplo, lo que se llaman ahora neutrorobots, que es, digamos, un determinado, entre comillas, dispositivo, que es un sistema por el que podemos distribuir un determinado fármaco utilizando, por ejemplo, neutrófilos para atravesar la barrera, ¿no?, digamos, esa barrera que protege el cerebro y que es hasta ahora pues, un reto muy importante. O sea, estamos de nanopartículas, en el caso, por ejemplo, que llevan unas partículas de óxido y que permite, a través de un sistema magnético, poder llevarlo hacia el lugar concreto en el que quieres llevarlo. Hay iniciativas de este tipo, incluso en nuestro país, ¿no?, de esos biorobots que pueden ser entrenados y que pueden hacer una función muy concreta en un determinado punto del cuerpo, ¿no? Y además incluso existe hoy la posibilidad de incluso diseñar, ¿no?, conjuntos macromoleculares
que tengan una forma determinada para que tengan una determinada función. Es decir, que el mundo de la neurociencia es de los más interesantes y atractivos. Pero creo que para el tema de la salud, tenía que hablar de esto, pero nos interesan otras cosas más cercanas a las que voy a dedicar los próximos minutos, como por ejemplo el tema de la salud a distancia. Es obvio que hay que hablar de grandes empresas de telecomunicaciones que se van a poner en este campo y que van a hacer una propuesta de telemedicina, digamos, muy asequible. Hay montones, ¿no?, de propuestas, quiero destacar solo alguna de ellas, con una comprensión muy profunda de lo que significa la interfaz paciente-profesional de la medicina, en lo que respecta a cómo se plantea una pregunta, cómo se responde, sobre todo cómo se analizan los datos cuando hay miles de casos para poder hacer casuísticas a las que se puede responder de forma automática. En esto será también muy importante las interfaces de chatbots, ¿no?, de robots basados en conversaciones de inteligencia artificial y con una interfaz que parezca un humano, y yo creo que podemos esperar en este sentido mucho. En este sentido. Habrá que estar atento a no solo lo que ocurre en Occidente, sino lo que ocurre en China. Una de las iniciativas mayores en el mundo de salud a distancia es la compañía Ping An Healthcare, que tiene millones de clientes en China y que es un sistema por el que incluso a nivel físico puedes encontrar en estaciones, en aeropuertos, en donde puedes tener una conversación directa con un profesional sanitario para cosas, digamos, muy elementales. Pero esto va a ir avanzando, ¿no? Y ahí va a ir avanzando incluso en la dirección de que tú puedas comprar un dispositivo en la farmacia y puedes hacer un test en tu casa. Por ejemplo, esto es una empresa israelí que permite hacer un test de orina en casa y por tanto, contrastarlo con un experto a distancia. La idea de sensores, ¿no?, la idea de tener un dispositivo físico combinado con un instrumento digital, yo creo que lo veremos mucho, como este otro, que lo que hace es también una detección del cáncer de mama a través del análisis de las variaciones, ¿no?, de la temperatura en los distintos momentos, ¿no?, del día a día de una mujer, y ver los cambios que se producen a lo largo de su ciclo menstrual, y para poder ayudar a determinar una posible existencia. De nuevo, o sea, con todas las reservas que tenga que poner, porque no soy un experto en el tema y simplemente, como digo, estoy mostrando posibilidades de futuro. Esta idea de los asistentes personales de salud creo que es muy clara, hay montones de ejemplos. Muestro este ejemplo tan, podríamos decir, comercial, porque tarde o temprano llegará la idea de una especie de Alexa, de una especie de dispositivo que tengas en casa con una cámara y que te permita realmente responder a cosas muy elementales. La idea de tomarte la presión, ver la saturación de oxígeno, ver tu ritmo respiratorio, temperatura, un pequeño ECG. Es decir, que esto es el mercado está realmente preparado por esto. Fijaros que estos llevan incluso ya la etiqueta del National Health Service inglés, y porque el sistema también necesita de llevar este tipo de cosas a la casa, ¿no? O por lo menos a las farmacias, o por lo menos a ambulatorios, etcétera, etcétera. La idea es si los teléfonos inteligentes acabarán siendo nuestro sistema. Fijaros que este es un artículo de What If, ¿no?, en el sentido de qué pasaría si, pensado para el 2028, en donde se da por descontado que empresas como Apple es uno de los servicios que darán. Hoy esto además se explora en otras direcciones. Por ejemplo, Eisai es una farmacéutica coreana que ha desarrollado uno de estos softwares, ¿no?, pensado para Alexa, para niños con el LGS, ¿no?, que es el síndrome de Lennox-Gastaut, que si no entiendo mal, un determinado tipo de epilepsia. Y la idea es cómo, digamos, a través de la voz, a través del estímulo de la conversación, puedes tener una acción a distancia, pero sobre todo puedes detectar
cosas que pueden llegar a ocurrir. Y cuando estamos hablando de estos dispositivos, también tenemos que pensar en que hay gente que está trabajando, por ejemplo, en esto, ¿no? En un dispositivo tan invisible como puede ser un anillo que hoy se utiliza para ver la calidad del sueño o la actividad que realizas a lo largo del día, pero que evidentemente se irán sofisticando a lo largo de los años, ¿no? Y también quiero decir que ese nivel de asistencia también quiere decir que lo encontrarás directamente en el hospital, es decir, tendrás sistemas de triaje distintos como los que hace Medictor, pero llegará un momento en el que, digamos, la persona desde casa, o si no estamos ya en ello, pueda decir cuáles son sus síntomas y a través de unas cuantas preguntas construidas, evidentemente a partir de la experiencia acumulada en miles y miles de situaciones, permitirá un tipo de asistencia que hoy es emergente y que se convertirá en una realidad en la próxima década. Para añadir a esto algo, diría que además un concepto que no existía hace 10 años como de Digital Therapeutics, ¿no? Es decir, la idea de cómo puedo ayudar en determinadas condiciones, como pueden ser, por ejemplo, el insomnio, la adicción a determinados productos, la depresión, cómo puedo utilizar el dispositivo digital a distancia para poder intervenir. La FDA, justamente en enero del año pasado, ya aprobó determinadas aplicaciones, apps concreto, que pudieran tratar determinadas condiciones porque generaban un resultado positivo. Especialmente interesante, por ejemplo, para personas de edad, en donde ese acompañante virtual, sobre todo en situaciones de depresión o de soledad, pueden ser muy importantes. Hay una alianza internacional, que es la Digital Therapeutics Alliance, que busca justamente cómo transformar la salud en ese tipo de cosas a través del Digital Therapeutics. Hay empresas como Peer Therapeutics que trabajan eso, en este caso, por ejemplo, en adicciones o, por ejemplo, en trastornos alimentarios, tienen condiciones en las que una ayuda digital puede ser significativa, ¿no? Y esto lo veremos. Y además las soluciones vendrán de lugares insospechados, ¿no? Por ejemplo, Sidekick, que es una de las empresas que está trabajando más en este campo, es una empresa islandesa, evidentemente con también financiación de otros lugares del mundo, y que utilizan una gran capacidad. El origen de la empresa viene del mundo de los juegos, videojuegos. Entonces, ¿cómo utilizan estrategias de gamificación para poder ayudar en este campo nuevo, totalmente nuevo, del Digital Therapeutics, que puede significar una reducción de la carga de trabajo y de la digamos, densificación de los hospitales en situaciones en las que un tratamiento a distancia puede ayudar. Lo mismo, por ejemplo, para el caso del cáncer y además aquí con una ayuda totalmente personalizada. Es decir, que la idea de la combinación del digital, ¿no? con la terapia está aquí evidentemente para quedarse y para crecer. Y además con una elevada capacidad potencial de futuro de la personalización. Todo esto se hace a través del análisis de datos. Podemos esperar también de todo, podemos esperar como, digamos, sistemas de computación avanzada con tecnologías de sensores puedan llegar a un salto muy importante para qué sirve la captura de datos, ¿no? Pero se sofisticará tremendamente la imaginería sanitaria para el cáncer. Haremos cosas como lo que hace FDNA, ¿no? Que es cómo puede determinarse con una elevada nivel de probabilidad una determinada condición genética a partir de una fotografía. Esto se hace por la colaboración de miles de médicos en el mundo que ponen las fotografías de sus pacientes y los diagnósticos que han realizado, y el sistema de inteligencia artificial puede encontrar correlaciones entre literalmente la forma de la cara y esas condiciones. Creo que eso está cambiando lo que es la medicina de precisión y personalizada. Veremos algoritmos para, como he dicho, cambiar la importancia, la interpretación de las imágenes, o sea, cómo combinas la capacidad de un humano con la capacidad
de sistemas entrenados en máquinas para encontrar cosas que quizá un humano solo no vería. Y además quiero también destacar que hay gente en nuestro país que está haciendo cosas. Por ejemplo, este joven pues, fue premiado por un sistema para detectar digamos, el dolor a partir del análisis creo que era de los micromovimientos de la cara del paciente, o algo que se ha hecho, por ejemplo, también en hospitales de Barcelona, Sant Joan de Déu, con la colaboración de la UOC, para poder determinar el estado de estrés de niños en condiciones crónicas, también a partir del análisis de múltiples datos captados con múltiples sensores. También quiero decir que esto no acaba solamente en la práctica clínica, sino que podemos también esperar que determinados informes se escriban solos. Es decir, que tengamos la posibilidad de no tener que dedicar tanto tiempo que podría dedicarse a otras tareas de mayor valor añadido, y que empresas como Narrativa lo que hace es utilizar lenguajes, lo que se llaman lenguajes de generación natural, ¿no? Para que puedan, a partir de los datos, construir directamente los informes. Es muy bien, cómo construyes frases, ¿no? Narrativas a partir de los datos y tanto que los humanos se puedan dedicar a otras cosas. Avanzando ya hacia el final de mi presentación, quiero comentar dos cosas más. Una es las nuevas posibilidades de entrenar profesionales de la salud. La idea es cómo la simulación avanza. Este también es un ejemplo nacional, cómo podemos digamos, avanzar a través de simulaciones, en algunos casos que son la mezcla de realidad real, ¿no? Y de realidad virtual, para entrenar a los profesionales sanitarios, sean médicos o enfermeras, utilizar videojuegos para hacerlo. Por ejemplo, LevelX es una empresa que ha revolucionado a través del gaming la forma de aprender. Está pensado para dar un retorno, ¿no? Un retorno al acierto, o sea, se utilizan como mecanismos muy conocidos del videojuego convencional para estimular el aprendizaje y dar ese feedback positivo, por ejemplo, para dermatólogos, pero también, por ejemplo, para cardiólogos, ¿no? Cómo, digamos, aprender en un mundo virtual como digo, a través del estímulo, del retorno positivo del aprendizaje, ¿no? Y, ¿por qué no?, también a través de herramientas de realidad virtual tridimensional que puedan permitir hacer planificación quirúrgica, que puedan permitir aprender a los estudiantes de medicina de una forma, extraordinariamente realista y, sobre todo, tridimensional. El último punto que quiero tratar es el de que, además, veremos cambios significativos en la manera en que se paga todo esto. Es decir, claro, esto va a tener un coste, esos nuevos sistemas de escáner, va a tener un coste los nuevos medicamentos, y creo que es importante destacar que algo que ya hace años que funciona, que es el hardware as a service, ¿no? O sea, que los hospitales puedan pagar por esas, entre comillas, maquinarias como un modelo de suscripción, o sea, como un modelo de un fee periódico que ya incluye el mantenimiento, la actualización del hardware, del software, etc. Ese modelo que hemos visto en el hardware as a service lo veremos en otros muchos campos. Y es interesante que en los últimos 2 años la aparición de la idea del modelo de suscripción, incluso, por ejemplo, para el pago de antibióticos, es algo, creo que muy interesante, y que es necesario, porque es la forma en la que los dos lados de la ecuación, el que produce ese fármaco y el que lo consume, tengan los dos una razón para hacerlo. Es decir, hay determinados antibióticos que se utilizan muy poco, que el que los fabrica, el que lo produce, no tiene ningún estímulo para hacerlo, y sin embargo el sistema sanitario necesita tener esa carga para poder dar respuesta por ejemplo, a bacterias cada vez más resistentes. Entonces, la idea es cómo se encuentra un modelo en el que, digamos, uno paga una cantidad fija y el otro sabe que esa cantidad va a ser pagada y, por tanto, tiene un estímulo para poder, digamos, desarrollar esas moléculas. Lo mismo está ocurriendo para la hepatitis C,
hay distintos proyectos en el mundo que buscan el que en lugar de esperar que medicamentos muy caros no se utilicen porque son muy caros, se llega a un acuerdo, ¿no? Muchas veces entre los sistemas sanitarios y las empresas farmacéuticas, es decir, es un modelo para el que se pueda garantizar que los dos ganan, ¿no? Uno de los primeros ejemplos de esto ha sido en Estados Unidos, también en Australia y en el Reino Unido, en donde, por ejemplo, lo que se ha hecho es fijar un precio fijo mensual para un medicamento para la hepatitis C por un periodo de 5 años, de tal manera que el acceso es ilimitado. Es decir, literalmente, tantos pacientes como lo quieran usar, lo pueden usar. La empresa farmacéutica tiene garantizada digamos, la investigación, se tiene garantizado el coste que le ha representado la investigación y el sistema sanitario sabe qué es lo que va a pagar por ello. Entonces, ese win-win creo que es un modelo que demuestra que también tenemos que esperar no solo nuevas moléculas, nueva tecnología, diagnósticos sofisticados, personalización de la medicina, sino también nuevos modelos de cómo se pagará por esto. En octubre del 2020 se introdujo una propuesta de ley en el Congreso norteamericano que tiene el apoyo de los dos partidos principales, de los dos partidos digamos, fundamentales en Estados Unidos, y que es una ley para introducir el nuevo modelo de suscripción justamente para el desarrollo de antibióticos. Esto empezó en 2 estados, si no recuerdo mal, en Luisiana y Texas, y la idea es extenderlo a todo el sistema federal. Es decir, que veremos innovación también en esta dirección. He sido muy rápido y muy sintético, pero creo que es un poco lo que esperabais después de una jornada muy intensa. Espero haber sido de utilidad, estimulante. Estáis en un campo extraordinariamente efervescente. Es un lugar en el que hay que estar. Bueno, felicidades. Sé que es un campo muy duro. No quiero acabar esta intervención sin agradecer a todos los profesionales de la sanidad, de la salud, lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho durante los últimos 2 años. Muchas veces la sociedad no es capaz de reconoceroslo, por tanto, como ciudadano, muchas gracias por lo que hacéis y felicidades por estar en un sector donde, si sois curiosos, tenéis trabajo para rato. Muchas gracias.